Una iglesia que agrada el corazón del Señor se caracteriza por vivir en santidad, ¿sí? Porque los miembros que nos reunimos, como hoy lo estamos haciendo, gracias a Dios, un día más, vivimos o tenemos y consideramos vivir en consagración a Dios como un estilo de vida, no solo como un discurso, ¿sí? Porque, bueno, pues cualquier persona puede leer que la Biblia habla que Dios es santo, ¿verdad? Pero vivir en santidad como alguien que cree en ese Dios santo es donde se requiere la determinación, la fe, la fidelidad, la búsqueda del Señor, la guía de su Espíritu Santo para que en esa sinceridad Él nos conceda la gracia de poder honrarlo con nuestras vidas. Entonces, ahí es donde pues debe haber congruencia, ¿sí? Entre el Dios Santo al que adoramos y nuestra forma de vivir, ¿sí? Que también se identifique, o la gente que nos conoce nos identifique como personas que tememos a Dios, respetamos y buscamos vivir en obediencia a su palabra. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, diga conmigo, ¿es santo mi Dios? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta tarde, que has traído y has preparado para edificar nuestras vidas, que nuestro corazón esté dispuesto, tu Espíritu Santo, que es nuestro gran Maestro, nos ilumine, nos revele en el corazón más profundamente tu voluntad para nosotros, Señor. Toca el corazón y el alma de quienes con fe escuchan este mensaje y sigue santificándolos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos disponiéndonos a ti, pidiéndonos de tu ayuda y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, solamente para recordar un poquitito, cuando hablamos de santidad cristiana, de consagración en obediencia a Dios para honrarle, no estamos hablando de perfección humana, ¿sí? O sea, no se trata de perfección, o sea, que nunca nos equivoquemos, porque como seres humanos somos imperfectos, ¿sí? Y Dios lo sabe, por eso Él es tan compasivo, tan paciente con nosotros, porque Él conoce nuestra debilidad y se apiada de nosotros. Ya lo aprendíamos hace 2 domingos cuando analizábamos el ejercicio espiritual del sacerdocio que ahora Cristo nos permite ejercer, habiéndonos otorgado la salvación, el perdón de nuestros pecados y su Espíritu Santo. Un ejercicio espiritual de sacerdocio que se cumple en Él, y que tipificaba en el antiguo pacto el ejercicio de un sacerdote en el templo, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, que era el único que podía ministrar delante de la presencia de Dios, interceder por el pueblo, pero que gracias a Cristo hoy nosotros podemos honrarlo, ejercer ese sacerdocio espiritual, porque Él nos ha limpiado, nos ha perdonado, su Espíritu mora en nosotros, y de la misma manera espera que nosotros lo honremos. Pero como somos imperfectos, y Él lo sabe, porque mientras caminemos en esta tierra, vamos a seguir enfrentándonos a las tentaciones del enemigo, a la lucha o batalla contra nuestros deseos naturales de la carne, que nos pueden dominar en algún momento si nos descuidamos, si alimentamos más nuestros sentidos naturales, nuestros sentidos carnales, que los espirituales. Entonces, Cristo precisamente murió por nosotros para que por medio de ese ofrecimiento de su sangre delante de Dios como el gran sumo sacerdote de nuestras almas, ¿sí? Por medio de Él podamos nosotros ser perdonados, pero al mismo tiempo perfeccionados, es decir, caminar en un proceso de crecimiento en esa santificación, y en los errores cometidos, Él, sentado a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, intercede por nosotros, ¿sí? Porque dice el escritor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros.
ni de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Porque tal somos sacerdote, nos convenía. Por eso es que Dios, en su perfecta soberanía, envió a su Hijo amado, perfecto, sin pecado, a morir para salvarnos, para perdonarnos y por medio de Él llevarnos nuevamente a nuestra reconciliación con el Padre. Pero en esas debilidades es donde Jesús pacientemente espera en nosotros, pacientemente intercede por nosotros. Dice primera de Juan 2:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la salvación en el Señor es perfecta, hermanos. Gracias a Cristo, ¿verdad? Entonces, no es una perfección nuestra, sino se trata de una vida consagrada a Dios, una vida que sea coherente con el Evangelio que hemos recibido y que muchos de nosotros predicamos. Porque si usted le comparte a la gente en su trabajo, en su casa, con sus vecinos, su familia, el carnicero, el tortillero, qué sé yo, usted está representando el Evangelio. Entonces Dios espera que nuestras vidas se consagren de tal manera que evitemos caer en esas tentaciones, vivir en ese dominio de la carne, para que viviendo una vida consagrada sea coherente con lo que predicamos a otros, ¿sí? Porque Dios se deleita en una iglesia que refleje su carácter. Y Él, como lo acabamos de leer, es un Dios santo, ¿sí? Esto implica obediencia a lo que vamos aprendiendo, hasta en las cuestiones prácticas. Muchos ejemplos ya tomamos la semana anterior, ¿sí? Que nos indican cómo debemos ser coherentes entre la fe que profesamos y nuestra conducta, ¿sí? Dice Mateo capítulo 5, vamos ahí para entrar a nuestro inciso C de este tercer punto, ¿no? Mateo 5, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois la luz del mundo. Cuando Jesús habló de esto, cuando da estas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, uno de los sermones más reconocidos de Jesús durante todas las generaciones y considerado por muchos teólogos como el más importante que Jesús predicó por el contenido espiritual y el impacto en el corazón que producen en aquellos que lo oyen con fe, la transformación. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, Él estaba diciéndole a los que le oían, como ahorita nosotros, los que estén en mí, si ustedes están en mí, ustedes van a proyectar mi luz a un mundo que vive en oscuridad, ¿sí? Y ahí empieza la consagración. Un hombre que no se presta a vivir conforme a los deseos naturales de la carne, o como toda la gente vive, o como vivíamos antes, ¿sí? Bajo ese dominio, ese hombre va a ser identificado por los demás como alguien distinto, ¿sí? Loco no le ha pasado en su trabajo. Ahora, eso a veces nos ha costado cosas, sufrimientos, situaciones que dices, ay, no quise entrarle a la tranza y ahora ya me ven mal, ¿verdad? ¿Sí? Todos llegan tarde y yo llego temprano y no me quejo y sirvo con amor y hago las cosas como para el Señor y ya todos me ven mal. Porque como todos llegan tarde, pues ahora el jefe los regaña a todos, ¿no? Entonces ahí es donde el cristiano empieza a experimentar el sufrimiento, ¿sí? Por honrar al Señor, ¿sí? Porque empieza a brillar la luz de Cristo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De la misma manera nuestra luz no se puede opacar, ¿sí? La luz que se proyecta cuando una vida se vive en santidad. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, Jesús con eso estaba enseñándonos que nuestras vidas Él las iba a tomar no para tenernos escondidos, ni para que nosotros nos fuéramos como los monjes tibetanos, ¿verdad? Y nos apartáramos de toda la maldad del mundo. O sea, esas son doctrinas erróneas, ¿sí? Son religiones, pues, que no cumplen el propósito de Dios, aunque buscan, ¿sí? Porque Jesús no nos tomó como sus hijos para escondernos. ¿Para qué nos dejó ahí el Señor? Para brillar su luz, ¿sí? Para que la gente que vive en esa condición, ¿sí? Tenga testimonio,
de que Dios existe y de que Dios le está ofreciendo el perdón y la reconciliación por medio de Jesús. ¿Sí? Por eso es que Él no nos iba a esconder, y por eso habla aquí en sentido figurado, ¿no? Para que comprendamos que Él no quiere que vivamos aislados, sino en un mundo, pero proyectando su luz. Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ¿se da cuenta cómo Jesús nos manda eso? ¿Sí? A proyectar su luz. Bueno, la vida consagrada, la vida de un hombre íntegro que teme a Dios, que ama a Dios, solo por el simple hecho de consagrar su corazón al Señor, ya está brillando su luz. ¿Sí? Solo con el hecho de considerar a Dios conforme a lo que Él enseña en su palabra y tomar decisiones que busquen honrar al Señor Jesús, Él ya está brillando su luz y se está cumpliendo su propósito. ¿Sí? Entonces, esta es una exhortación también a evitar la doble vida, hermanos. ¿Sí? Un verdadero discípulo de Cristo no vive doble vida, doble moral. ¿Sí? Que aquí viene a aparentar ser alguien o quiere aparentar hasta en su propio círculo cercano ser una persona que fuera de casa no es, que fuera de la iglesia no es. ¿Sí? O sea, ¿cuántas familias se han destruido por el adulterio de un hombre que engaña a su mujer, por ejemplo? ¿Sí? Y que no se dieron cuenta hasta que se murió. ¿Quién fue el chismoso, pastor? Pues sus hijos, sus otros hijos que llegaron y ¿dónde está mi papá? ¿Cuál papá? Pues el que se murió. Ah, ¿tú eres su hijo también? Sí. Y ahí viene mi mamá, tu otra mamá. O sea, eso es vivir doble moral. ¿Sí? Eso es vivir doble vida. Porque su familia no sabía. ¿Verdad? Bueno, hay gente que hace eso. Sí. Viven de una manera allá afuera, en sus decisiones, en sus acciones, en lo que se atreven a hacer, decir, planear, decidir, pero cuando llega el día de la reunión, aquí aparentan ser luz. ¿Sí? Porque adoptaron el lenguaje cristiano, porque pues toda su familia siempre ha sido cristiana, pues es día de darle gracias a Dios, y pues se acostumbraron a vivir una fe así, externa, fría, ¿sí? Solamente de cumplir por cumplir. Y bueno, con la intención, con la buena intención, pues de agradecerle a Dios porque los cuida. ¿Sí? O sea, pero viven en un engaño, ¿se da cuenta? Entonces, cuando hay reuniones de cristianos, cuando hay un lugar que se consagra para predicar la palabra, y hay una reunión, Dios mira el corazón, ya lo aprendimos. Entonces Él identifica esas almas. Y esas almas se convierten en un obstáculo. ¿Sí? No pueden impedir la obra de Dios, porque nadie puede impedir el que se cumpla el propósito de Dios. Pero sí son almas que obstruyen el fluir del Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer, nada más por ser mentirosos. Porque la doble vida habla de mentira, habla de engaño. ¿Sí? Entonces, Jesús quiere que le reflejemos con nuestras palabras, pero también con nuestras vidas. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos el desafío de nosotros ir estableciendo esos principios en nuestro corazón. Si usted ya lo tiene, gloria a Dios, usted está experimentando la bendición de vivir en esa relación con Cristo. Hoy estamos aquí, le agradecemos a Dios que haya traído la palabra que nos nutre, oramos porque Dios persevere y prospere esta obra en nuestro corazón, que su palabra y su propósito se siga cumpliendo y caminamos con Él. Pero si usted está aprendiendo, empiece a establecer estos principios en el inicio de su relación con Cristo, para que usted se convierta en un discípulo que sabe honrar a su maestro, sabe honrar a su Señor, ¿sí? Y empiece a brillar la luz que Él le ha otorgado, es decir, la vida espiritual que le ha dado, usted empiece a testificarla a aquellos que no la tienen. ¿Así? Ahora, esto implica, en nuestro inciso C de este punto, separación del pecado y consagración a Dios. ¿Sí? Porque la santidad implica apartarse
intencionalmente del pecado. Dios mira cuando nosotros pecamos, porque decía el salmista, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque Él es omnipresente, ¿sí? Aunque yo me meta abajo de la cama y de las cobijas y apague las luces, el Señor me está mirando. Aunque se vaya la luz y esto se oscurezca, el Señor mira todo, aún la intención de nuestro corazón. Amén. Entonces, Él mira cuando nosotros podemos pecar por un descuido, por un tropiezo, por una debilidad, porque pues quizás nos confiamos, ¿sí? Porque pensamos que con orar de vez en cuando es suficiente, pues nada más cuando le damos gracias por los alimentos, ya oramos, Señor. Ir a la iglesia el domingo nada más, y bueno, ahí yo aprendo la palabra, no es necesario leerla todos los días, nadie se muere por no leer la Biblia, ¿no? Y tener esos pensamientos y que nos puedan llevar a descuidarnos y cometer un pecado, Dios lo sabe. Pero también Dios sabe cuando la gente peca intencionadamente, ¿sí? Como también Él sabe cuando alguien busca su consagración intencionalmente, o sea, Él por su propia decisión está decidiendo apartarse de malas amistades, ¿sí? De malas influencias que me pueden llevar a vivir una vida que deshonra a Dios, ¿sí? Apartarse incluso de la tentación del pecado, en la debilidad que cada uno podamos tener. Él mira cuando hay intención nuestra para evitar el pecado y vivir para el Señor. Entonces ahí es donde nosotros debemos aprender y saber identificar que Dios sí espera que nosotros renunciemos con la voluntad que nos ha dado, renunciemos a prácticas que lo desagradan a Él y que nos interesemos intencionalmente a cultivar una vida de consagración. Dios mira todo eso. Entonces quienes con sabiduría lo van recibiendo, buscan la gracia de Dios, son esos cristianos que usted empieza a conocer en la iglesia, que empiezan a crecer, ¿sí? Todos en algún momento llegamos a una iglesia, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué, pues yo no entendía nada, ¿verdad? No sabía ni por qué los hermanos decían aleluya, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Y se alegraban. Pues yo llegué todo triste, todo amargado, todo frustrado, todo vacío, todo muerto, ¿no? Espiritualmente. Ajá. Entonces empezaba a observar y decía, ay, caray, a ver, ¿qué se trata esto, no? Pero empezaba a escuchar la palabra con fe. Ajá. Bueno, el recibir la palabra con fe es lo que nos ayuda a ser gente más obediente a Dios, porque sabemos que la palabra viene de Él. Y cuando la tomamos en nuestro corazón abierto, con docilidad, dejamos que Él nos hable. Bueno, esas vidas que intencionalmente buscan a Dios para que Él toque sus corazones, para que Él los ayude, los convierta, los transforme, los perdone, etcétera, son las que usted va viendo que van creciendo, ¿sí? Pero creciendo ¿cómo, pastor? O sea, que primero hacen una cosa y luego hacen otra. No, en todo sentido. Espiritual y natural. Porque, bueno, comienzan por arrepentirse, ¿sí? Usted lo veía al principio, pues ni siquiera cantaba alabanzas. O a veces lo tenía que traer su esposa de la oreja, como a mí, ¿no? Pues, órale, nos vamos, ¿no? Y cuando me le zafaba, me quedaba, ¿sí? y no quería ir con los cristianos. Y yo le decía, pues yo te dije que nada más el domingo, pero tú ya quieres ir también el miércoles. Y luego ya también quieres ir a la oración. O sea, ¿qué te pasa, mujer? Pues todavía estaba empezando a entender. Míreme hoy, ahora dónde estoy. ¿Verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces usted va a ver que esas personas comienzan por arrepentirse, que es el principio, ¿sí? Reconocer su condición delante de Dios, habiéndose visto a la luz de su palabra cuál es su condición, y con sinceridad reconocerlo. Ajá. Entonces, cuando hay intencionalmente ese anhelo, Dios te da la gracia. Sí, no creas que es algo tan complicado.
Porque uno dice, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le pido a Dios esa gracia? Y luego, ¿cómo lo identifico? Y luego, ¿qué más? No, solamente es un corazón sincero en la búsqueda de Dios. ¿Amén, hermanos? Renunciar a esas prácticas que desagradan a Dios y empezar a cultivar en mi vida prácticas que yo he aprendido aquí en la reunión con los hermanos, a la luz de la palabra, que agradan el corazón del Señor. ¿Sí? Hay dos ejemplos bíblicos que quiero que veamos a la luz de la palabra, de santidad en decisiones para honrar a Dios y el fruto que produce, porque déjeme decirle que cuando se decide de esa forma, también hay un fruto. Sí, así como cuando se siembra para la carne, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, se cosechará muerte. Y cuando se siembra para el espíritu, se cosechará vida. Entonces también hay un fruto de esa obediencia y disposición intencional a apartarnos del pecado. Génesis 39, ya le había dado ese texto, ¿verdad? Vamos a verlo en el ejemplo de José en Egipto, un ejemplo de pureza y un ejemplo de integridad. ¿Amén? Génesis 39. Dice la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Sí? A ver, levante su mano, ¿quién no conoce la historia de José? Ok, ya me ahorraron la explicación, gracias, hermano. Pero si no lo conoce bien, lea hace unos capítulos atrás a esto y ahí lo va a identificar. ¿Sí? José era hijo de Isaac, de los hijos de la promesa, ¿sí? Pero era el más pequeño. ¿Sí? Entonces llegó a este punto donde, pues por causa del corazón envidioso de sus hermanos, empezó a sufrir muchas consecuencias porque pues su padre lo amaba, ¿no? Y ellos se celaban de él. Entonces, aquí ya lo habían rescatado, ¿sí?, los ismaelitas, y se lo habían llevado cautivo. Entonces, este Potifar lo encuentra en el camino y lo compra, ¿sí?, para que se convirtiera en siervo de ellos, en un esclavo de ellos. ¿Sí? Pero vea lo que dice el verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. O sea, la Biblia nos enseña desde el inicio, en la vida de José, cómo cuando Dios está con un hombre que agrada su corazón, Él lo respalda, ¿sí? Y Él lo va a prosperar. No así con quien no. Y esto nos enseña un principio bien importante de consagración, porque Dios es santo. Amén. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Quién? José. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, la luz que proyectaba José y el respaldo de Dios era testimonio para los que estaban alrededor, incluso para su amo, O sea, vamos a seguir leyendo. Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A ver, yo le voy a hacer una pregunta reflexiva aquí. ¿Cuántos anhelamos que todo lo que nosotros anhelamos decidir y hacer en nuestra vida, Dios lo bendiga? Yo. ¿Verdad? Todos. ¿Verdad? Pero hay que ver los principios que Dios nos enseña que deben caracterizar nuestro corazón y nuestra vida. Si somos sabios y los retenemos y vivimos en ellos, tengan la seguridad que Dios lo va a ayudar, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir, porque usted estará honrando a Dios, como es el caso de José. Verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¡Wow! Era un esclavo. ¿Sí? Mire, esto que vivió José es lo que Cristo hace con nosotros. ¿Se da cuenta de la obra tan hermosa que Jesús quiere hacer en nuestro corazón? Nos encuentra como esclavos, nos compra a precio de su preciosa sangre, nos trae a sus atrios, esto se me erizó la piel, nos trae a su reino,
para que allí nosotros nos convirtamos en sus mayordomos, en gente de su confianza. Cuando antes, ¿qué éramos? Bueno, yo era un esclavo del pecado, ¿sí? Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Cuando Él nos toma, creemos en Él y nos mantenemos con Él. Ahora, en ese proceso, Él de la misma manera nos va prosperando, nos va bendiciendo, nos va ayudando. Porque Él no nos llamó para hacernos vivir una vida dolorosa, terrible, una vida de fracasos, una vida de frustraciones, una vida de heridas, de amarguras. ¿Usted cree que Jesús nos llamó a eso? No. Ay, pastor, entonces ¿por qué lo vivo así? Pues analiza cómo estás caminando. ¿De dónde vienen esas amarguras? ¿De dónde vienen esas frustraciones? ¿De dónde vienen esas consecuencias? Porque quizás en el proceso no lo has entendido y estás decidiendo mal. Y Dios lo ha permitido para que a través de ese vivir, ¿sí?, pues tú empieces a tener más temor de Él y lo busques. Comprendas el propósito por el cual Él te llamó. Pero si tú lo estás viviendo en integridad porque verdaderamente le has dado tu corazón, has entendido el propósito de Dios para ti y vives esas experiencias de dolor, pues no te preocupes. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, ¿sí?, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el cristiano sabe identificar ese tipo de dolor y sufrimientos que Dios permite, pero para su formación, ¿sí?, para seguirlo limpiando, hacerlo madurar, que nada tiene que ver con una vida vivida en desobediencia a Dios. Es distinto y lo identificamos, ¿verdad que sí? Bueno, Jesús quiere que nosotros seamos establecidos como mayordomos fieles en su casa, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo en su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en campo. ¡Qué bendición! Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, Faraón se descansó de todas sus presiones. Dijo, aquí tengo un hombre de Dios, Dios lo bendice, no tengo que preocuparme más. Lo que él hace, decide, Dios lo respalda, Dios está con él. Yo nada más quiero ver si quiero cabrito, quiero pastes, quiero barbacoa. Es lo único que me tengo que preocupar, porque todo lo demás está en manos de un hombre de Dios. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, qué bendición cuando en tu trabajo tú puedes identificar que tu jefe te tiene confianza, que contigo se dirige de una forma diferente a como con los demás. Es más, hasta que le inspiras respeto. Esa es la gracia de Dios con nosotros. Porque Él está con sus hijos y con los que le honran, pues más, ¿verdad? Entonces, la gente allá afuera, decía en una enseñanza que nos daba mi pastor Chuy, la gente no es tonta. ¿Verdad que no somos así? No, somos bien abusados y nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces la gente se da cuenta cuando una persona camina diferente, ¿sí? Algo Dios les permite ver, pero no sé, es algo espiritual. Es la gracia de Dios. Entonces imagínense un cristiano, se congrega todo el tiempo, pero allá afuera tiene un mal testimonio. ¿Sí? Su jefe dice, ya lo voy a correr, nomás me mete en problemas, es imprudente, es metiche, es chimolera, es chimolero, ¿verdad? No me entrega buenas cuentas, llega tarde, de todo se queja, puros problemas. Imagínense cómo esa persona podrá ser usada por Dios para llegar al corazón de ese hombre. ¿Verdad que no? Pero los domingos no falta la iglesia. Ahora imagínense multiplicado eso por 100. Pero canta bien bonito, pastor, ¿no? Usted debiera ver, parece jilguerillo, ¿no?
O sea, yo quisiera tener una voz como ella. Pues es que, aunque cante muy bonito, no agrada el corazón de Dios, no está en sintonía con Dios, porque Dios sabe su doble moral. Bueno, nosotros no queremos ser de esos cristianos, ¿verdad que no? No, nos queremos ser una iglesia que agrade el corazón de Dios. Que tengamos ese testimonio como José. Si tú no lo tienes, pues medita por qué. No, es que voy a conocer a mi jefe, ese es de los duros, pastor, y es injusto, yo por eso me enojo con él y yo ya hasta quiero dejarle su trabajo. Léete la Biblia para que escuches lo que Jesús enseña. ¿Cómo debemos ser en relación a cuando tenemos jefes o amos terrenales injustos? ¿Sí? Léete la carta a los Colosenses, por ejemplo. ¿Sí? Específicamente, céntrate en el capítulo 3 y vas a ver lo que Dios te va a hablar. ¿Sí? Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Porque el Señor recibiréis recompensa. Entonces el cristiano entiende y dice, pues sea como sea, yo debo testificar al Señor. Bueno, José, a pesar de vivir una vida no muy fácil, ahorita lo vamos a ver, él se mantuvo íntegro y Dios lo respaldó. Y Faraón tenía toda su confianza puesta en ese hombre. ¿Sí? Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Sí? O sea, yo me imagino que estaba todo tan hermoso como en el huerto del Edén. ¿Sí? Y el hombre en comunión con Dios, deleitándose de lo que Dios había creado, y por ahí salió la serpiente para ponerle tropiezo y arruinarle la vida a ese hombre, a esa mujer que en el huerto del Edén tenían esa bendición y esa entrañable comunión con Dios. En la Biblia representa la serpiente Satanás. ¿Sí? Pues aquí yo le veo la cola, no sé usted si vio la cola de la serpiente. ¿Sí la vio o no? ¿Sí? Porque esta mujer, pues dijo, qué guapo, José. ¿Sí? Qué varón. ¿No? Y empezó a codiciarlo. Nada más que ella era la mujer de Faraón. O sea, tenía su marido. ¿Sí? Entonces, le dijo, duerme conmigo. O sea, aparte de todo, atrevida. ¿Verdad? Pues no respetaba a Faraón. O sea, que era su varón. Dijo, no, José, yo me lo gano, decía, ¿no? Pero ella pensaba, se lo propuso, verso 8, y él no quiso. Ahora, yo aquí lo quiero llevar a reflexionar todavía más a fondo. Para ser la mujer de un faraón, no era cualquier mujer. ¿Verdad? O sea, tampoco mi intención es menospreciar a ninguna mujer, no me lo entienda así. Pero debió haber sido una mujer elegida exclusivamente, con cualidades y características que debió haber cumplido para estar en esa posición de ser la mujer del que gobernaba con autoridad todo el reino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues imagínense la tentación. Pero José le dijo que no quiso. Y dijo a la mujer de su amo. Note usted lo que le contesta, porque acuérdense que Jesús enseñó, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, cuando José habla, va a mostrar lo que había en su corazón. ¿Sí? He aquí que mi Señor, de entradita vemos humildad y respeto a la autoridad. Algo que agrada el corazón de Dios en una persona. ¿Sí? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Verdad que sí dice la Escritura? Aquí vemos la sencillez de José. Sabía cuál era su lugar y jamás quiso sentirse ser alguien más. Dijo, no, mi Señor, el faraón, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, también era un corazón que sabía apreciar y valorar la confianza que se le había depositado. Hoy en día, de estos valores de lealtad
y de confianza, hermano, se carece. Por eso es un buen tiempo para que la iglesia de Cristo brillemos. La luz de Cristo. Porque alguien que está en Cristo es alguien leal, alguien íntegro, ¿verdad? Y la gente hoy difícilmente se le puede confiar algo, y mucho menos todos los bienes. No digo que no lo haya, sí, hay gente muy moral y correctamente moral, yo las conozco. Y a algunos de ellos, le digo al Señor, solamente les falta ser cristianos. Porque, tienen una excelente moralidad, mejor que muchos que he conocido en el camino de la fe. Con vergüenza lo digo, ¿verdad? Porque yo estoy aquí. Pero es gente tan correcta y tan recta que nada más les falta Cristo en su corazón. Bueno, José valoró lo que Dios había permitido que él tuviera y le había dado por medio de Faraón. Le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, cuando se vive en integridad de corazón, hay entendimiento. ¿Sí? El pecado turba el entendimiento. La gente vive confundida, no discierne. Y la falta de discernimiento impide tener los valores establecidos en el corazón para reflejarlos. Por eso luego la gente hace tantas tonterías o cometemos tantas tonterías, porque no hay claridad en nuestros pensamientos. Los principios espirituales de la palabra de Dios no están afirmados en el corazón y caen. ¿Sí? No valoran la lealtad, no aprecian una buena amistad, no saben amar, no saben perdonar. La confianza que Dios ha depositado en ellos no la aprecian. José, como era un hombre íntegro, entendía hasta el lugar que tenía y quién era esa mujer. ¿Sí? Ahora, note que no estaba tan, no es que no estuviera tan preocupado por su amo, no, lo corrijo, ¿no? Note cómo él, en su corazón, su prioridad, al hacer las cosas, al decidir, era Dios, no Faraón. Era Dios y no la mujer, era Dios y no los demás. ¿Y dónde lo notamos? Por su expresión. Cuando él dice, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se da cuenta cómo para él su prioridad era Dios? Era el Señor. E identificó que si él cedía ante ese ofrecimiento, él iba a pecar y fallarle a Dios. No a Faraón. Aunque estaba consciente del mal. Por eso decía, ¿cómo haría yo este grande mal? Entonces, aquí encontramos un principio. La integridad se demuestra cuando nadie te está mirando. A ver, está con una mujer, están a solas, la mujer pues quería con él, ¿verdad? Y él sabía, pero dijo, no, él no quiso. Ahí dice, José no quiso. Y él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sí? Entonces vemos cómo José reconoce primeramente que el pecado no solamente es una falta contra las personas, sino principalmente contra Dios. ¿Sí? Pero, repito, su integridad nació de una conciencia clara, porque José cuidaba su corazón desde luego. ¿Sí? Y era íntegro porque así se conducía. Lo vieran o no lo vieran, él era José, el hijo de Isaac, el siervo de Dios. Es donde yo tengo que reflexionar. Ponle tu nombre, ¿cómo te llamas? Pedro, Juan, Erika, Carlos, José, tocayo de José, ¿verdad? O sea, tú eres quien eres, el siervo del Señor. El que vives con integridad, que procuras una conciencia clara delante de Dios.
que puedes pasar el camino en tu trabajo, ver algo que está mal puesto y que todos se roban porque es común y nadie se da cuenta, y tú digas, no lo tomo porque si lo tomo es robo. Pero nadie te está viendo, ¿no? Bueno, aparte lo ocupo, lo necesito. Yo creo que Dios lo puso ahí para bendecirme, ¿no? Pero no es así, hermanos. Ahí donde surge la integridad, pues no es mío, ¿sí? Es de mi trabajo. Si me dan este equipo para trabajar, este equipo es para mi trabajo. No, pero pues me sirve también mi casa, además mañana me dan más equipo, y si yo digo que ya no hay, pues me vuelven a dar, y pues eso ya voy llenando yo acá el cochinito, y ya después pongo mi taller. Hay mucha gente que así ha hecho sus cosas a través de lo que no es suyo. Ah, bueno, ese corazón no es íntegro delante de Dios, y Dios mira todas esas cosas, ¿sí? Ahora, Jesucristo vivió en total obediencia al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y lo hizo de igual forma, tanto en público como en privado, ¿sí? Un verdadero discípulo de Jesús debe aprender esos principios si es que quiere caminar siguiendo los pasos del Maestro. Y tener el respaldo, no se olvide de eso, tener el respaldo como el que Dios le daba a José. Tener la bendición de Dios como Dios se la daba a José. ¿Sí? Hay que vivir una vida íntegra, consagrada, ¿sí? Donde lo que se manifieste al momento de yo verme frente a la tentación, o se presente la tentación delante de mí, yo pueda recordar la palabra de Dios con claridad e identificar y decir, esto no honra al Señor, y me aparto. Intencionalmente lo evito. Ajá. Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces todo tiene su inicio aquí. Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué había en el corazón de José? Integridad, ¿sí? Había una conciencia alineada a la voluntad de Dios, una conciencia clara delante de Dios, porque José era el mismo, estando en la ducha, bañándose él solo, o estando en el templo, o estando en su trabajo, o estando en su recámara solo, o aún estando con esta mujer que lo persuadía. Seguimos leyendo, verso 10. Hablando ella a José cada día, ella conmigo, rogona. Yo sé que uno le diría es más feo, pero nosotros somos cristianos, ¿verdad? No, nosotros, qué rogona, o sea, ella le dijo que no. Pero ella insistió, ¿verdad? Cada día, no nos dice cuánto, pero cada día. ¿Qué hacía? Se le ofrecía. Fíjense, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo una mujer puede atraer a un hombre? Bueno, ya lo saben. Seguramente lo hacía. Todos los días apelando a una debilidad carnal. ¿Sí? Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, ¿sí? Esto no habla de acostarse a dormir, ¿no? Cuando habla de acostarse al lado de ella, habla de tener intimidad, ¿sí? Él no la escuchaba, o sea, él cerraba y guardaba su corazón ante esa incitación, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que permitimos que entre a nosotros, porque ahí puede venir la seducción del enemigo para llevarnos a pecar. Identificar cuál es mi debilidad y apartarme, ¿sí? Bueno, José no la escuchó para estar con ella, dice. Verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, ahí ya se le aventó, ¿sí? Y lo agarró y le dijo, duermes conmigo, ¿sí? Pero note lo que hizo José. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sí? A veces va a ser necesario huir. ¿Sí? No, ese trabajo está poniendo muy difícil. O sea, aquí ya la inclinación es o le entras o le entras.
¿no? Y ella dice, ay Señor, pues tú conoces mi corazón, le entro. No, ¿no? A veces uno tiene que decidir y huir. Sí, Señor, si aquí no hay otra cosa y yo he buscado honrarte, ayúdame. Y ahí uno busca al Señor. Y si tengo que apartarme, me aparto. Ay, sí, pastor, ¿y usted qué me va a dar de comer o qué? ¿No? ¿Usted sabe mi necesidad o cómo le hacemos? ¿La iglesia me va a dar una despensa o qué? ¿No? ¿Le paso yo mis necesidades? No, no. O sea, es confiar en Dios, porque puede ser una prueba de nuestra fe. ¿Sí? Entonces ahí el que es íntegro va a decidir honrar al Señor antes de cometer un pecado. ¿Sí? Pero aquí aprendemos otra cosa. ¿Sí? Cuando huimos del pecado, expresamos una acción de santidad. O sea, mostramos que somos gente congruente con lo que creemos. ¿Sí? No solamente vivimos una santidad de habladas, sino de acciones. Nos apartamos. ¿Sí? Oye, ya te dijeron que ese celular te va a llevar al infierno. ¿Qué ves ahí? Es la 1, 2 de la mañana, no te puedes dormir y estás viendo videos y luego viene, ay pastor, es que ore por mí. ¿Pero qué pasó? Ay, es que tengo problemas de pornografía, pastor. Ore, ore. Y todos los hermanos que oren, sí, pues vamos a orar por ti. Ajá. Pero tienes que apartarte. ¿Sí? Y luego, como pues conocemos el camino, hasta preguntamos, ¿verdad? Aparentemente, cuando no hay arrepentimiento. Pensando que le podemos ganar a Dios o engañar a Dios. No, Él sabe la intención. ¿Qué tengo que hacer? Apártate de las redes sociales, apártate del celular por un tiempo, conságrate al Señor, fortalécete en la fe, lee tu Biblia, céntrate a estos textos enfocados a machucar la carne, a machacar lo que te incita a esa maldad, lee las consecuencias de ese pecado, medítalas, entrégaselas a Dios. Y el otro día ya está con el celular. Y al otro día ya se enojó con su papá porque le pidió el celular, ya se enojó con su mamá porque le pidió el celular, ya se enojó con su esposa porque le pidió la computadora y no es alguien que verdaderamente se esté apartando de esas debilidades. ¿Se da cuenta cómo Dios sí mira que haya intención en nuestro corazón para ayudarnos? Para que su gracia se manifieste, hermanos. A veces creemos que todo lo tiene que hacer Dios. ¿Sí? Entonces vive en ese pecado, y después comienza la gente, ay Dios, ¿por qué no me escuchas? Yo te he pedido tanto, pastor, dígame más qué hacer, porque yo le pido tanto a Dios, pero yo no puedo salir de este pecado. Ok, a ver, dime cómo estás viviendo. Primero, ¿has escuchado el consejo? ¿Lo has obedecido? Pero es que, y desobediencia. ¿Sí? Por eso no sales de ahí. No hay arrepentimiento. ¿Sí? Por eso Juan, cuando la gente lo escuchaba, y sobre todo los religiosos de ese tiempo, oían que él los invitaba al arrepentimiento y al bautizo en el agua que él practicaba, y veía por ahí a la generación de víboras, porque sí les dijo no. Dijo, no, generación de víboras. ¿Sí? Ustedes nada más se acercan porque tienen miedo. ¿Sí? Pero en realidad ustedes no están arrepentidos. ¿Sí? Por eso hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso implica intencionalidad para consagrarte. Y esa nos corresponde a nosotros aplicar. José, inmediatamente, cuando se dio cuenta que la mujer era insistente, era chocosa, era fastidiosa, ¿sí? Era necia, era rogona y todo lo que ustedes ya pensaron, y se le abalanzó. O sea, mire, cualquier persona que no vive en espíritu, en una comunión genuina con el Señor, dice, ¿a quién le dan pan que llore, pastor? Pues ya pasó, ahora pídale a Dios que me perdone. ¿Usted cree que Dios no considera eso? Por supuesto que sí. Pero queremos que Dios esté con nosotros. Queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos bendiga. Pero ¿en cuántas ocasiones o en cuántas áreas de nuestra vida permitimos el pecado en lugar de huir como una expresión práctica de santidad? ¿Sí? Esa convivencia con esos amigos, con esas amigas, con esas personas, no te conviene. Apártate de ellos, conságrate al Señor. Mira, estás sirviendo la casa de Dios, tienes un llamado para servir. Le dice el papá al hijo, la mamá a la hija, ¿verdad?
Papá, es que eres muy exagerado, déjame vivir mi vida, ellos también son jóvenes y tú ya no entiendes. Y no se aparta, termina cayendo. Y se aparta, pero del camino del Señor, no del pecado, ¿no? Entonces José no estuvo coqueteando con la tentación, ¿sí? No estuvo ahí buscando, a ver, se daría cuenta y no, ¿y qué pasaría? No, mejor así. No, su respuesta fue inmediata y fue radical. Él huyó, ¿sí? Porque temía a Dios. O sea, respetaba y honraba a Dios. Y Dios honra a quienes le honran, ¿sí? Por eso José continuó viviendo aún las consecuencias de esa decisión bajo el respaldo y la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, si Cristo venció el pecado en la cruz y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, para poder vencer el pecado necesitamos ir a la cruz, necesitamos ir a Cristo y entregar en Él, llevar a la cruz ese pecado, esa debilidad. Y Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y sé que tú eres el único que me puedes transformar, que me puedes cambiar, que puedes obrar en esta necesidad, en esta debilidad, en esto que te deshonra. Y entonces ahí el cristiano tiene comunión con Él, se arrepiente, llora amargamente, profundamente, y le entrega ese dolor al Señor por su deshonra. Y Dios se compadece de nosotros, hermanos. Nos limpia, nos perdona y nos ayuda, ¿sí? Lo que nos ayuda a entender que vivir en santidad como Dios nos lo enseña no tiene referencia en nuestras fuerzas, no es bajo nuestra determinación humana, sino debemos hacerlo buscando la gracia de Dios, el poder santificante que Dios nos provee para poder ser fortalecidos y apartarnos del mal. Pero es Cristo el que nos ayuda, ¿sí? De otra manera, estamos en el mismo pecado, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, para aquellos que dicen, no, es que esto era enorme, pastor, o sea, yo hice todo, pero salió el Chucky y entonces yo ya no me pude resistir y me tentó y yo caí. No, o sea, cuando vienen las tentaciones a los cristianos, dice la palabra de Dios que ninguna de esas tentaciones va a ser de tal manera que no la podamos resistir. Ninguna. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Porque si estamos en Él, ¿quién nos va a guardar? Dios. ¿Sí? Que se preocupen los que no están en Él, porque esos van a vivir en el pecado. Pues no pueden salir de esa condición. Necesitan a Cristo en su corazón, ¿sí? Y a menos que vayan a Cristo, podrán vivir una vida en santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero fiel es Dios, dice Pablo, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿sí? Por eso alguien que vive en la práctica constante de un pecado y una vez y otra vez y 5 veces y todo y no puedo, no, pues es que tú no estás llevando tu debilidad a la cruz. Llévala a Cristo, búscalo con sinceridad y Él te va a transformar, Él te va a cambiar. Y ante toda debilidad podrás ser fortalecido para no volver a pecar contra Él. Porque contra el que pecamos es contra Dios. Ya lo dijo José, ¿sí? Verso 13, volviendo a Génesis 39. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? No vamos a salir bien santificados, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ay, ¿ya ve cómo si era la serpiente? ¿Sí? Tremenda.
Diga conmigo, se ardió. Ajá. Y aguas con una mujer así, ¿verdad? En esa inclinación carnal. Cuidado. ¿Sí? Lo calumnió, lo señaló. Y todo lo que ella tenía la intención de hacer con él, se lo aventó a él para con ella. ¿Se dio cuenta? ¿Sí? Ahora diga conmigo, pobre José. ¿Sí? Pobres cristianos, quieren vivir en santidad y el mundo los apalea, ¿no? En el mundo tendremos aflicción, nada más por quererte consagrar. Mira, te van a tachar de brujo, de longe moco, ¿sí? De la bruja del 71, ¿sí? Del aleluyo, del exagerado. Ay, qué exagerado, ya se convirtió ese de religioso. ¿Sí? ¿De qué más? Usted sabe, ¿no? Pues somos la iglesia consagrada. ¿Sí? Pero cuando tú estás en paz con Dios, sabes que todo eso te va a venir. ¿Sí? Pero Él va a estar contigo. Ante toda calumnia, ante todo señalamiento, ante todo falso testimonio, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. ¿Verdad? Seguimos leyendo. Entonces le habló ella, ¿en cuál me quedé, perdón? 15, ¿verdad? 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, ¿qué pasó? Se encendió en furor. ¿Sí? Por eso Dios aborrece la lengua mentirosa. ¿Sí? Recuerden que ya lo estudiamos aquí, en Proverbios 16, si no me equivoco, Proverbios 6. Las cosas que Dios aborrece, porque su calumnia, su lengua mentirosa, le causó un problema a su siervo, a José, quien había sido íntegro delante de Dios. ¿Sí? No había hecho más que el bien, pero le pagaron con el mal. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. A ver, ya no tenía la gracia con el faraón, ¿sí? Pero la tenía con su Señor verdaderamente, que era Dios. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, la bendición de Dios va a ir con el hombre íntegro, hermanos, a donde le toque ir, por obedecer y consagrarse a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la obediencia a Dios no siempre evita la injusticia. A veces nos va a tener que tocar pagar el precio, nada más por obedecer a Dios, ¿sí? Pero nos garantiza con ello que la fidelidad de Dios estará con nosotros, que su bendición estará con nosotros, ¿sí? Las calumnias de esta mujer llevaron a encender el corazón de Faraón en ira, que sin más tomó a José y lo encarceló. Pero Dios dio testimonio de José. ¿Qué te importa más? ¿El testimonio que dé la gente de ti o la que Dios dé de ti? A mí, la que Dios dé de mí. ¿Sí? A veces vamos a tener que vivir eso hasta, dijo Jesús, hasta con los de tu propia casa. ¿Sí? Una ocasión, ayer me estaba acordando cuando estudiaba esto, que un día que me hacen una junta ahí en la familia, hermano. Nada más dos primos, uno que andaba ahí, que era mi amigo en la carne, ¿no? Y en estas fechas que son los carnavales y que todo, pues imagínense, andamos ahí, órale, y vamos a carnaval, y vamos acá, y vamos allá, y a veces teníamos relación, ¿sí? Pero nada más para la maldad, para el puro pecado. Bueno, cuando el Señor nos trae a su palabra, pues no fue tan al principio, pasaron algunos años de empezar a caminar en la palabra con mi esposa, con mis hijos. Ajá, y ellos desde luego empezaron a notar que yo pues ya no participaba en eso, ¿sí? O sea, ya no me veían ahí en las fiestas familiares, en los carnavales, en el cotorreo. Entonces un día llegó un 10 de mayo, ¿sí? Yo andaba con mi esposita,
Fui a visitar a mi mamá, que por cierto aquí está con nosotros, ¿verdad? Y llegamos a la casa de este primo, ¿no? Entonces desde que lo saludé lo vi así como medio cortante, ¿no? Bueno, pues ya lo entiendo, ya habían pasado algunos años en Cristo. Me dice, a ver, ven, quiero platicar contigo. Sí, dime, ¿qué pasó? Es que tú te has alejado de la familia, ¿sí? O sea, ya no vienes, ya no traes a tus hijos, ya no traes a tu esposa. Y yo sí, yo te entiendo, sí, yo entiendo que crees en Dios y que estudias la Biblia y todo. Ajá. Pero tú eres el que está separando a tu familia de nosotros. Y casi me dijo, y espérate, porque ahí viene mi prima, ¿no? Y que llega la prima, ¿no? E igual, bum, 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 ya me pusieron como quisieron, ¿verdad? Echándome todo lo que según ellos yo estaba haciendo mal para no estar en unión con la familia, ¿sí? Yo con él en algún momento ya le he compartido, él en algún momento ha escuchado la palabra, ¿sí? Por eso él me decía, sí, ya sé, entiendo que tú te reúnes con tus hermanos y que la Biblia y todo, pero tú estás separando a tu familia de nosotros. Y digo, no es así como tú lo entiendes. No, ya ni quieres venir a las fiestas, ya no vas a los bailes, ya no vas acá. Bueno, pues porque mi vida ya ha sido transformada. No, pero no exageres. No es para tanto, ¿sí? Bueno, Dios nos ilumina y nos da otro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces yo pensaba, por ejemplo, en mis hijos, en su educación, en su formación cristiana, porque pues, ellos llegaron chicos al Evangelio. Y sabía que todo ese ambiente y testimonio no los iba a edificar. Y ellos no iban a encontrar congruencia en estar aquí hoy reunidos, pero el próximo sábado en los 15 años de la prima, ¿sí? A la víbora de la mar y destapando la botella y bailando la banda, aunque nosotros estuviéramos así. Nosotros no bailamos, nosotros no fumamos, nosotros no tomamos. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Verdad? Hay gente que así entiende equivocadamente la práctica de la fe cristiana. Entonces, estar ahí simplemente participando de esas acciones nos contamina. Y aquí ya, ¡ay, qué exagerado! ¿Verdad? No, es que nosotros fuimos llamados a la consagración. Y a veces nos va a tocar vivir ese tipo de experiencias, señalamientos, hasta de los de tu propia casa. Bueno, José fue encarcelado por hacer lo correcto, ¿sí? Y aquí aprendemos lo que la Biblia nos enseña en relación a una obediencia fiel al Señor. No siempre vendrán resultados favorables. Vamos a tener que experimentar el rechazo, vamos a tener que experimentar la calumnia, el señalamiento, solo por quererte apartar. ¿Sí? Hay gente que nos hemos aconsejado a la luz de la Biblia y como no le gusta el consejo a la luz de la Biblia, se van. ¿Sí? Pero deje usted que se vayan, hermanos. ¿Sí? Se van hablando lo que no debieran. ¿Sí? Y muchas de esas veces hablando lo que no es cierto. Y ahí vivimos eso. Bueno, pues hay que pagar. Y nada más volteé a ver a mi esposa. Y digo, pues hay que orar. Y hay que guardar nuestro corazón. Porque eso también es una prueba. Si nosotros no la discernimos, la digerimos para consagrarnos, podemos caer en la trampa del enemigo. ¿De qué? De resentirnos, de amargarnos, de pensar mal contra la gente. Y Dios no nos enseña eso. ¿Se da cuenta hasta dónde es la consagración? ¿Sí? Aunque a veces tengamos que vivir situaciones adversas, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 para ir terminando. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Se está consagrando para el Señor? Bueno, lo que pueda sucederle por esa fidelidad en obediencia a Dios y a su palabra, y Él lo permita, le ayudará. Digo, a nosotros nos ha ayudado a crecer. ¿Sí? Yo le decía a mi esposa en la semana, pues precisamente de una situación complicada, ¿no? Así, carnal, que me decía que le habían pedido consejo por teléfono y todo.
Entonces yo le decía, mira, ¿te acuerdas que una situación así ya la vivimos hace como 8 años? Sí, sí me acuerdo. Pues eso lo vamos a vivir hoy y dentro de 10 y dentro de 20 y todos los años que Dios nos permita. Ajá. Porque es una reacción natural que se manifiesta en la gente que vive en la carne, que no conoce al Señor, ¿sí? O que no se consagra para Dios, que vive en el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendiste hace 8 años? No, pues me dolió esto y aprendí esto y eso. Pues hoy hay que aplicarlo, porque hay que crecer. ¿Ya ve cómo todo obra para bien? O sea, a veces uno va a tener que llorar, hermano, y va a tener que ir al Señor, y va a tener que ir decepcionado, dolido. ¿O por qué que José no pudo haber sentido el dolor de estar injustamente encarcelado? Por supuesto que sí, pero el Señor estaba con él, ¿sí? Ahora, quien juzga superficialmente pudo haber dicho, no, pues este Dios no está con él, porque si estuviera con él no estaría en la cárcel. Ajá. Pero no era así. Dios juzga el corazón. Ajá. Entonces todas las cosas obran para bien. Y yo le decía a mi esposa, entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que si en aquel tiempo tú reaccionaste así, o pensaste así, o decidiste así, hoy ya no puede ser igual. Ajá. Porque si aprendimos, crecemos. Entonces nuestra decisión, nuestra dirección debe ser distinta. Ajá. Para no caer en el mismo error. ¿Se da cuenta? Verso 22, regresando a Josué 39. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía así, él lo hacía. Bueno, ahí Dios le dio su gracia, se manifestó en el apoyo de Dios a José, su siervo. Amén. Pero no quedó ahí, hermanos. ¿Sí? Ahora vaya conmigo al capítulo 41, porque si se lo leo todo vamos a madrugar. ¿Sí? ¿Se quieren madrugar? Luego les hago preguntas así bien raras, ¿verdad? Ay, pastor, ¿cómo nos hace? ¿Qué contesto, no? No, yo no me quiero madrugar con usted. Ya aprendimos, ¿verdad? Hay que guardarlo en nuestro corazón y hay que vivirlo. Pero vea lo que sucedió. Dios todavía bendijo a José. Génesis 41, 37. Dice así, vamos a ver qué sucedió luego de que José decidió honrar a Dios y no ceder ante esa tentación. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, nuevamente Dios lo llevó a un momento donde José pudiera ser honrado. Pero José, no tuvo que hacer nada, hermanos. Sí, ahí es donde Dios a veces nos dice, espera, porque Él está obrando. Si tú caminas con Él. En su momento, volvió a darle la honra a José. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Todos conocen la historia, ¿no? Él tuvo un sueño, quería que se lo interpretaran, etcétera. Iba a venir una sequía, estaba Dios hablándole a Faraón para preparar a su pueblo, preservarlo, etcétera. Y nadie interpretaba el sueño de Faraón, pero Dios se lo reveló a José. Y aun cuando él le interpreta el sueño a Faraón, lo hace honrando a Dios. ¿Sí? Porque él le dice, oye, qué grande eres, ¿cómo tú? Y dice, no, es Dios el que me lo dio. ¿Se da cuenta? Ese corazón es el que debemos caminar delante de Dios, hermano. ¿Sí? O sea, honrándolo a Él, agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Y dijo Faraón a José, verso 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano
y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mire, esto que Dios hizo con José aquí fue lo que Dios hizo con su Hijo Jesús cuando Él lo recibió en su gloria. ¿Sí? Porque Jesús fue injustamente juzgado y llevado a la muerte. Ajá. Pero luego de esa humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y todos los que caminamos con Él, recibimos por la justicia de Cristo la misma bendición de Dios. ¿Sí? Las ropas, el atuendo finísimo, de lino finísimo, habla de santidad, que es la que Cristo nos otorga a nosotros cuando nos entregamos a Él. Ajá. Entonces, ¿de qué manera honró Dios a José? Nada más por decirle no a una tentación. Que le aseguro que alguien que no está firme en el Señor cae. ¿Verdad? Porque necesitamos caminar de la mano con Él para poder resistir la tentación y Él nos dará la salida. Pero no debemos coquetear con el pecado. Amén. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia congruente entre lo que aprende en la palabra, lo que decide, lo que vive en su testimonio de vida, y entonces el favor de Dios estará con nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren que el favor de Dios se siga manifestando sobre nosotros? Y que Dios use su vida y nuestra vida para poder llegar al corazón de muchos que lo necesitan. Eso es lo que debemos tener en nuestro corazón. Saber que el propósito de Dios tiene esa finalidad, que ahora nuestras vidas se conviertan en un instrumento de bendición para otros y podamos disfrutar con Cristo las promesas eternas de nuestro Dios. Así que Dios se agrada de una iglesia que se consagra. Dios se agrada en su corazón de fieles, de hermanos que intencionalmente se apartan del pecado y buscan consagrarse para el Señor. Y Él los honra. ¿Sí? Entonces, decía el salmista, pónganse de pie por favor, decía el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Ajá. Y medita en ella de día y de noche. ¿Sí? Entonces será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en esa vida. Y yo sé que nosotros venimos, hermanos, porque queremos esa bendición, ¿verdad que sí? Que su palabra, ese es mi anhelo, mi oración, haya llenado nuestros corazones y nos haya recordado que Dios quiere bendecirnos, respaldarnos, prosperarnos. Por lo tanto, nos ha enseñado cuál es el camino que Él ha trazado para que andemos en Él. Amén. Oremos, cierre sus ojos. El Señor nos ha hablado y ahora es el momento de hablarle nosotros a Él. La oración final del estudio bíblico tiene la finalidad de ahora nosotros darle una respuesta al Señor. Cierra tus ojos y habla con Él desde tu corazón. Si tú has sido un hombre íntegro y sabes reconocer que es la gracia de Cristo en tu corazón, hónralo, alábalo con tus palabras. Reconócelo. Él es por ti, Señor. Es solo por ti, tu gracia, tu favor. Es la vida nueva que me has ofrecido. Es la vida nueva que me has dado. Y en ti quiero permanecer. Exprésale tu amor. Exprésale tu anhelo. Y deleítate en Él. Deleítate. Disfruta esa paz. Disfruta esa tranquilidad. Disfruta su bendición, porque estar aquí ante Él es una bendición que Él te otorga. Pero si quizás Dios te habló y has reconocido que has vivido en un pecado, has permitido
la contaminación que venga a ti por tu oído, por tus ojos, o aún la que nace de tus propias concupiscencias, es decir, de lo propio que puede nacer en mi corazón inclinado a hacer lo malo. Porque esa es la lucha que el cristiano vive todos los días y has fallado, has tropezado. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Sí? Hoy vengo a ti para que me limpies y confiésale tu pecado o tus pecados. ¿Sí? Yo anhelo ser esa tu iglesia que llena y agrada tu corazón. Quiero ver tu mano respaldando mi trabajo, bendiciendo mi familia, mis hijos, mi casa, mi matrimonio. Y hoy yo te respondo a ti, dile al Señor. Tomo tu palabra, tu consejo, Señor. Y bajo tu gracia quiero vivir para ti. Anhelo tus caminos. Y aunque no soy merecedor, recibo tu perdón, Señor. Porque sé que es tu amor manifestándose hacia mí esta noche. Y en ese amor quiero permanecer, dile al Señor. Ayuda y bendice esta obra, pidámosle eso. Bendice esta obra, mis hermanos, las personas que convocas, esto que están haciendo en tu corazón para seguir aprendiendo tu palabra, recibir mayor bendición, mayor crecimiento, Señor. Bendícelo. Que yo viviré una vida sin doblez. Una vida íntegra, sabiendo que es tuyo el llamado, que es un privilegio pertenecer a tu iglesia, a tu familia, a la familia nueva que me has dado, donde tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Dios. Y anhelo que bendigas a mis hermanos, sus familias, como anhelo también tu bendición, Señor, porque eres bueno. Y yo no quiero deshonrarte, Señor. Quiero ser para ti. Anhelo ser para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.